A lo largo de los 5 años que tenemos en el Parlamento, yo he dividido el trabajo que debería sostener un congresista de la República en 3 etapas. 3 etapas que resultan siendo importantes. La primera de ellas, que le llamo de posicionamiento, que va a durar 1 año, es el primer año de gestión del parlamentario. Luego vamos a tener 2 años siguientes para hacer, luego del posicionamiento, el mantenimiento de ese trabajo parlamentario, y los últimos 2 años para hacer el trabajo ya de consolidación propiamente dicho. Quiero recordar aquí que ahí existe un proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad sobre el Congreso de la República de Guatemala, elaborado en el año 2006. Y habiendo pasado 15 años de ese trabajo, aún podemos tener algunas ideas vigentes, como por ejemplo decir que en el marco del paradigma mediático en el cual se desempeñan actualmente la mayoría de los actores parlamentarios, sean los congresistas, en algunos casos tenemos doble cámara, senadores, diputados, se hace menester desarrollar una visión estratégica adecuada a los tiempos modernos. Qué duda cabe que hace tiempo atrás las redes sociales no resultaban de gran interés o de gran impacto en un trabajo de posicionamiento de una carrera política o legislativa de un congresista. Hoy es una herramienta válida, necesaria, importante. Pero además en este informe de trabajo que les he mencionado, se señalaba algo muy importante, y de manera expresa además, que vender un proyecto de ley o cualquier otro tipo de trabajo que realice un parlamentario, sea la labor de fiscalización, de representación, no equivale en absoluto a vender un electrodoméstico, un dentífrico, una bebida gaseosa. Y entonces, parte de esto es importante porque una vez que el congresista ha llegado a tener la curul después de ganar un proceso electoral, va a tener 2 acciones importantes. 1, establecer la estrategia de comunicación política, y 2, ver quiénes van a formar el equipo importante durante este trayecto de 5 años que va a tener su labor legislativa. Importante también es saber la agenda coyuntural que va a tener el congresista que lidiar en estos meses de gestión con la agenda propia que va a tener que posicionar. Eso quiere decir, la agenda coyuntural, hoy en mi país estamos viendo algunas noticias, el día de mañana se presenta el gabinete del señor Bellido, presidente del Consejo de Ministros, para solicitar el voto del artículo 130 de la Constitución Política de mi país. Ese es un tema coyuntural. Otro tema también resulta siendo que acaba de ser trasladado uno de los investigados y sentenciados del gobierno del señor expresidente Alberto Fujimori, ha sido trasladado de un penal de máxima seguridad a otro establecimiento penitenciario de diferente categoría. Y esto ha generado pues una atención especial a través de los representantes que están en el Congreso de la República respecto a la medida que se ha tomado. Entonces, esta es una agenda coyuntural del día a día que tiene la atención de los medios de comunicación sobre actores parlamentarios de diversas batallas. Sin embargo, hay una agenda propia que la congresista va a tener que plasmar durante los 5 años. ¿Y a qué me refiero? Si él pertenece a una comisión, por ejemplo, la Comisión de Salud o la Comisión de Educación y Asistencia el día de hoy. Como les comentaba, no voy a compartir el PPT, o en todo caso puedo apagar la cámara y compartir el PPT, a ver si de esa manera no vuelvo a perder conexión. Pero lo que les decía era que es muy importante que puedan tener en cuenta la agenda propia que el congresista va a marcar. Desde las comisiones que ellos integran en el Parlamento, tenemos 24 comisiones ordinarias. Es interesante lo que cada uno pues, al parlamentario llegaron pues los ciudadanos de la comunidad de Sola, el ministro de Justicia de ese entonces, y luego pudimos viajar con programas dominicales, sea Cuarto Poder. En ese entonces también había un programa que dirigía Rosa María Palacios, son periodistas que tenían bastante cobertura, llegada a la opinión pública. Y luego este caso no quedó ahí. La congresista María Soledad Pérez Tello tuvo la oportunidad de ser ministra de Estado y se logró posicionar también ese tema dentro de la agenda
de la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos. Fue un tema muy interesante. Luego también vimos un tema sobre las comunidades nativas que están en la zona del Pastaza. Hoy en día, qué duda cabe que es un tema que ha tomado nuevamente interés. Conocemos de la comunidad del día de hoy a través de un medio de comunicación, la comunidad de Pucapuro, que también está solicitando la atención del Estado, los niños están con plomo en la sangre, y bueno, creemos que ese es un tema que podría ser también tocado desde la Comisión Andinos, Indígenas, del Congreso, y que también, ¿por qué no?, por la justicia y derechos humanos. Otra cosa importante son las crisis. No estamos exentos en el Parlamento Nacional de crisis. Hace poco nada más, hay que diferenciar lo que es crisis de ruido comunicacional. Hace poco hemos tenido unas escenas de que, si bien es cierto, la congresista ha señalado que ha sido invitada y ella no ha organizado esta celebración por cumpleaños, sin embargo, pues hemos visto que después de su intervención y de haber querido excusarse frente a las circunstancias que han habido, las imágenes, la torta de cumpleaños, los invitados sin mascarilla y otros, luego finalmente a través de su cuenta en Twitter ha pedido las disculpas del caso, ha reconocido que no debió estar participando en esa actividad, porque aún la pandemia no ha terminado. Sabemos que ha costado la vida de más de 190.000 peruanos en nuestro país, y entonces definitivamente pues era una circunstancia que podría acarrear, ha generado en ella que es un ruido comunicacional, más no una crisis, porque la crisis lo que hace es sacarte de la escena propia del trabajo parlamentario y tenerte varios días en la contingencia de enfrentar una realidad que se pudo prever. Las crisis pueden de alguna manera preverse a través de identificar los escenarios difíciles. Ya conocemos en el Congreso de la República cuáles han sido y cuáles son las debilidades, la contratación de personal, equipos de trabajo de los congresistas que no cumplen el perfil adecuado, y luego vemos que estos están exponiéndose en los medios de comunicación, y los medios de comunicación no son los culpables de esa crisis. Los medios de comunicación lo que están haciendo es visibilizar alguna falta ética, moral o algún ilícito penal que genera luego acusaciones o denuncias penales contra los congresistas o sus trabajadores. Recordar también que como parlamentarios y equipo de un congresista no nos dirigimos a una ciudadanía homogénea. La ciudadanía es heterogénea en nuestro país. Si me voy a dedicar a ser parte de la Comisión de Salud, sé que mis intereses y los intereses que voy a defender son los intereses de los quizás asegurados de salud o de aquellos peruanos que utilizan los servicios públicos del MINSA, o quizás me voy a dirigir a la familia de los policías o militares. Ellos también tienen un servicio de salud que está bastante olvidado, entonces quizás voy a hacer ese un eje de mi trabajo parlamentario. También es importante tener en cuenta el rol que cumple un vocero. Un vocero, y sabemos los que hemos trabajado en el Congreso de la República, tenemos cronistas parlamentarios acreditados en el Congreso de la República. El vocero va a tener una facilidad, digamos, mucho más útil para este desarrollo del proceso de construcción de la imagen o de la carrera política, porque va a llevar la voz de la bancada parlamentaria. Y los medios de comunicación, los cronistas parlamentarios acreditados en el Parlamento, siempre van a buscarlos para saber la opinión analítica, crítica de algún punto de vista coyuntural, frente al congresista que no tiene la opción de ser vocero y que más bien pues va a pertenecer a algunas de las comisiones. Sin embargo, es importante tener también algún alcance. Si no somos voceros y vamos a dar la voz autorizada de la bancada, sí podemos ser la voz autorizada dentro de las comisiones a las que represento. Se habla ya de la próxima elección de los miembros del Tribunal Constitucional, se acaba de formar una comisión, y qué duda cabe que esa comisión tiene un gran interés por parte de los medios de comunicación. Ese es un claro ejemplo que no solo necesito ser vocero para tener la atención de los medios de comunicación respecto al trabajo que voy a realizar dentro de esa comisión. En las próximas semanas seguramente también se va allá a conformar la comisión para elegir al defensor del pueblo. Ese es un tema muy interesante, es un tema de interés, y así como esos hay otros que el equipo parlamentario tendrá que decidir en base a las estrategias que quiere realizar. Una de las estrategias que se utiliza mucho, y no solamente en el trabajo parlamentario, sino incluso en el trabajo de gestión gubernamental propiamente dicha, es la estrategia de difusión. Es muy fácil finalmente conseguir la entrevista para él o la congresista. Creo que esa es una de las más sencillas de trabajos que tiene un asesor en el Parlamento.
Sin embargo, desarrollar la estrategia de posicionamiento, la de participación, la estrategia de pedagogía, de fidelización, es lo que debemos finalmente decidir dentro del equipo de trabajo que vamos a desarrollar en los primeros 3 o 6 meses de labor parlamentaria. Como les repito, pueden escribirme un correo mdmelendezm@gmail.com para poderle facilitar el PPT que no he podido mostrar porque creo que la señal la he tenido hoy débil en el internet, pero no tengo ningún problema en compartirles ese PPT. Tenemos aún algunos minutos, creo, para preguntas. También les puedo dejar mis redes sociales. El Twitter es @madame36, los madame36. En el Facebook, mi nombre completo, Marta Dayana Meléndez Muñoz. Y estoy dispuesta a escuchar y a poder resolver algunas de las preguntas. En todo caso, sin eso debe que decir lo que se estila en el Congreso de la República, que es levantamos la sesión. Sí, ¿cómo está? Marta, a ver, todavía, la verdad es que con el tema este de los cortes de comunicación, tampoco han hecho muchas preguntas. Entonces, no sé si tú tuvieses algo finalmente que, como, digamos, cerrar el tema con algo. Entonces, creo que ya ellos se van a comunicar contigo, los participantes, para pedirte el PPT y toda la demás información. Ahondar un poco más también en el tema de crisis, porque en el Perú sabemos mucho que las crisis pues siempre están de la mano en el Congreso de la República y hay que tener en cuenta que las crisis tienen fases. Tenemos una fase inicial, luego tenemos la fase ya de crecimiento, digamos, luego viene la de declive y la post-crisis. Es importante tener en cuenta que en política una mentira sin responder en 24 horas se convierte en una verdad. Entonces, si sabemos nosotros como parlamentarios, como equipo del congresista, que tenemos una mentira y hoy más que nunca tenemos los bulos, tenemos los fake news, tenemos los rumores, entonces es inmediata es demasiado tarde para taparse los oídos. Eso lo compartía María Luisa Sánchez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. En cuanto a las fases de la crisis, les mencionaba que tenemos la precrisis, la aceleración, la fase crónica, la del declive y la de la postcrisis. Recordemos que la fase crónica es aquella donde ya la situación está escapando de nuestras manos porque no hemos tenido una acertada postura o una acertada forma de resolver la crisis de inmediato en el primer momento cuando nos enteramos. Cuando llega esa llamada que nos dice que tal vez ha habido una contratación irregular, muchas que hemos tenido a lo largo de los últimos años, en lo más agudo de la crisis, es de empezar el declive, nuevamente se enciende. Entonces hay que tener claridad respecto a lo que vamos a responder. Y para eso siempre he dicho que el congresista tiene que entrar a un confesionario, tiene que decir las cosas claras al equipo de comunicaciones, al equipo de asesores que tiene, para evitar que la fase, en vez de bajar, la fase nuevamente pueda acelerarse o aún más ser crónica. La crisis debemos tratar de solucionarla en el menor tiempo posible. Hay que decir todo lo negativo de una sola vez y hacer el mea culpa respectivo. Si hemos cometido un error, como hace poco, desde mi punto de vista, se ha cometido, porque no era un acto ilícito, pero sí reñido con la moral, sí reñido con lo social y además con lo administrativo, porque hay sanciones para aquellos peruanos que no cumplamos con las medidas sanitarias en el marco de esta emergencia nacional. Entonces, si no damos la respuesta oportuna en el momento adecuado, definitivamente esta situación comienza a crecer y luego tenemos que terminar reconociendo el error y pidiendo las disculpas del caso. Pero en política a veces es muy difícil reconocer un error y más difícil aún pedir las disculpas del caso. Buena elección del portavoz. Marta. En este caso el portavoz siempre va a ser el congresista de la República. Dime, Milagros. Para leerte algunas preguntitas que han llegado. ¿Qué estrategia debe usar Castillo? ¿Qué estrategia debe usar Castillo para subir en las encuestas?
Bueno, yo creo que el gobierno del señor Castillo actualmente todavía no encuentra un rumbo claro. Lo digo ¿por qué? Porque mientras él quiere hacer una gestión de gobierno, cumpliendo sus compromisos, honrando sus compromisos, vemos que las designaciones que ha tenido ha generado bastante ruido y en algunos de los casos hasta crisis. Ya vemos un ministro de Estado que ha tenido que presentar su renuncia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sugerencia, es ordenar un poco la casa y la gestión de gobierno. ¿Qué es lo que quiero lograr en los primeros 100 días de gobierno, que es donde se le va a pedir las primeras explicaciones? Ahora, mañana tenemos que enfrentar una situación de dar o no el voto de confianza desde el Congreso de la República hacia el gabinete del señor Bellido. Entonces, creo que hoy en día el presidente Castillo lo primero que debería hacer es tener claridad sobre lo que quiere. Honrar sus compromisos tiene que ver evitar generarse estos ruidos y crisis comunicacionales que distraen de lo que realmente quizás ya está haciendo. No lo está comunicando. Hay que definir cuál es la estrategia de comunicación, tendría que ser cuál es la estrategia de gobierno, cuáles son sus primeros ejes de gestión que él va a querer comunicar. Porque la estrategia de comunicación no puede nacer si es que yo no tengo primero la esencia de gobierno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque lo que vemos actualmente es mucho ruido y mucha crisis de gobierno a raíz de nombramientos, no solamente de ministros de Estado, sino también de funcionarios. Entonces, ese es un punto muy importante que yo podría dar como sugerencia, como consejo. Con relación a eso justamente que dices, ¿crees que el pedido de confianza se debería de dar luego de un año para saber cómo avanza la gestión? O sea, ¿no es muy corto este periodo de 100 días para el pedido de confianza? Lo que pasa es que nosotros por constitución, o sea, nuestra constitución, nuestra carta magna, nuestra carta fundamental, señala que el pedido de confianza tiene que ser dentro de los 30 primeros días. Y así lo estipula el artículo 130. Entonces, en el marco de un Estado de Derecho y un Estado democrático, se debe cumplir lo que señala la Constitución. Ahora, se está hablando mucho de varios cambios constitucionales y habría que evaluarlo. Habría que hacer un estudio profundo de realmente si se debe ampliar este tiempo para entregar el voto de confianza o no. Y ese es un análisis que definitivamente pues, corresponde más a los colegas constitucionalistas que ven materia de reforma constitucional. Pero recuerdo, Milagros, que esto no es la primera vez que un gabinete va a pedir un voto de confianza. Ya a lo largo de ya estamos en el bicentenario, y esto es un pregunta que siempre se ha desarrollado con un gabinete nuevo. Entonces no es algo que ha salido recién, es algo que se estila, que está estipulado en la Constitución Política del Perú, pero lamentablemente pues lo que ha generado esta inestabilidad actualmente es los nombramientos que han tenido cuestionamientos, que finalmente será el Congreso de la República, es la representación nacional quien decida con sus votos, con 130 votos, si le dan o no la confianza al gabinete. Correcto, correcto. Ok, perfecto. Entonces, Marta, nos están pidiendo el tema del PPT. No sé si después podrías poner tus redes para que, o nosotros vamos a publicarla seguramente en las redes para que te puedan hacer llegar sus solicitudes para que les pases el PPT. No hay ningún problema. Ya les he compartido mi correo electrónico. Vuelvo a reiterar las disculpas del caso a los organizadores y a los asistentes por esas dificultades, pero son cosas que ocurren a raíz de esta nueva convivencia que estamos teniendo. Muchísimas gracias por la atención y éxitos a quien continúa, porque tenemos todavía 2 largos días de interesantes ponencias. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, este es el tema de la nueva realidad, como tú dices, y bueno, hay que tener un poquito de paciencia porque más es lo que ganamos comparándolo, digamos, con los problemitas que pueden ir saliendo en el camino, ¿no es cierto? Todas estas cosas que nunca nos hubiésemos imaginado hace un tiempo y hoy nos acercan y nos enriquecen y podemos tener la oportunidad de tener profesionales tan destacados como tú al frente. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a Marta. Y sí, en efecto, estos problemas del ancho del Internet son cosas que escapan de las manos del ponente, las nuestras también, pero en pantalla vemos una frase de los slides de Marta y lo voy a simplemente citar. Dice: no existe el supercongresista,
el súper asesor, el súper todo.